Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Encantada de este espacio y de estar contigo. Y quería empezar con la idea del paisaje, José Manuel, porque tú siempre aludes mucho al paisaje. De hecho, bueno, es casi tu campo ahí de investigación. Y es verdad que en Canarias las condiciones físicas del paisaje siempre han estado presentes en toda la literatura, desde Plinio el Viejo, Pedro García Cabrera, que habla de el hombre en función del paisaje, ¿no? Luego me encanta también esta cita de Cecilia Domínguez, que dice que en Canarias lo primero es la geografía. Y luego tú aludes en Cultura y Turismo de Francisco González Díaz, nombras una y otra vez, él hablaba del paisaje que había que sentirlo, pensarlo, ¿no? Pero llevarlo también al sentimiento, que el paisaje no solamente es ese territorio que se puede ver desde algún lugar, sino que también detrás hay una percepción psicológica. Realmente yo empiezo a trabajar sobre temas de paisaje como a final de los años 90. Yo diría que mi introducción en ese asunto primero tiene que ver con mi biografía. Yo soy de Arucas, me crié, tuve una infancia rural, luego estuve en Tenerife, en Estados Unidos estuve 6 años viviendo y luego regresé. Y en un momento en el que empecé a fijarme en el desarrollo del turismo en Canarias. Entonces, el deterioro del medio ambiente a causa del modelo turístico empezó a interesarme en el sentido de, por un lado, intentar reivindicar el respeto por el paisaje y por otro lado como objeto de estudio académico. Y entonces ahí empecé a trabajar hice algunas colaboraciones en la provincia sobre el desarrollo insostenible y empecé a estudiar algunos textos literarios en relación con el desarrollo turístico de Canarias, el mito del paraíso utilizado para vender Canarias en relación con el desarrollo del turismo. Y luego a partir de ahí, pues en fin, ya me adentré en la obra de Francisco González Díaz, que me parece muy interesante, de lectura obligada hoy en día, porque es muy, digamos, es vigente. El término ecocrítica nace en los Estados Unidos, en las conferencias del MLA, que es Modern Languages Association. Se creó como una parte en estas conferencias y se introdujo ese término. Es estadounidense en el sentido de que en la tradición anglosajona tienen lo que se llama el nature writing, que es la escritura de la naturaleza, que como tal no tiene un nombre en la tradición española o hispánica en general. Eso deriva en las preocupaciones, digamos, de índole ecológica en relación con la literatura, de cómo la literatura pues, se ha preocupado por temas raciales, por el feminismo, pero parecía un poco muda frente a la catástrofe o por lo menos la crisis medioambiental global vigente. Entonces ese término lo trabajan mucho también los alemanes americanistas y luego se traslada al mundo hispánico. O sea, por ejemplo, en España la Institución Libre de Enseñanza, el tema de la enseñanza en los jardines y tal, pues ya se preocupa por estas cuestiones, pero desde mi punto de vista tiene más que ver con la regeneración del país en decadencia que con una visión global de crisis medioambiental, que es a la que la ecocrítica en su origen apunta. Y luego yo realmente pues, tengo que decir que sí, que he contribuido a su difusión en el mundo español hispanoamericano con un capítulo del libro Ecocríticas que salió en Iberoamericana, del cual soy coeditor. Y es una introducción, ese libro es una introducción al mundo hispánico de algunos textos en inglés que están traducidos y después algunos asuntos específicamente en franceses, españoles. Yo creo que este es un tema inevitable desde ahora hasta el futuro. Yo no viviré tantos años, pero digamos que es como un tema del siglo mínimo, ¿no? Yo como profesor lo que sí tengo es una responsabilidad con mis alumnos. Entonces, digamos, a ellos les presento esta corriente o textos que pueden ser leídos con esa perspectiva. Les enseño ejemplos de trabajos que yo he realizado, ¿no? Hablo de lo que yo he hecho, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en el caso del Quijote, ¿no? Que tengo un ensayo que salió en Routledge, que está
Se llama The Routledge Handbook of Vegan Studies. Lo titulé provocativamente Cervantes vegano, el consumo de carne y la degradación social en el diálogo de los perros. Evidentemente Cervantes no es un autor vegano, pero en ese diálogo pone en entredicho el mito de la excepcionalidad humana fundamentado en la lengua y en la razón. Y de ahí a lo otro hay un paso, es decir, Cervantes reestructura, por decirlo de alguna manera, la pirámide de los seres, que tiene al ser humano en la cúspide y a lo inorgánico en la base. Él hace esa reflexión, digamos, los diálogos de los perros puede ser leído así, además con autoridad científica, entre otras cosas porque Cervantes lee a Plutarco, que ya estaba hablando de los temas del consumo de carne, Montaigne habla de la inteligencia de su gata, Feijóo también habla de la inteligencia de los animales, en fin, es un tema que llega hasta hoy, en el sentido de que ya hasta las leyes se han modificado, los animales ya no son objetos, son seres sintientes y tal. Entonces, el diálogo de los perros es un texto muy interesante para leerlo desde esa perspectiva, incluso leerlo en los colegios. Además, Cervantes mismo seguramente se consideró un perro sin habla cuando estaba en Argel, encarcelado. Sí, ese es el mito de la excepcionalidad humana que está fundamentado en la razón y el habla. Pero es que hay habla, puede haber habla sin razón y puede haber razonamiento sin habla. La pezuña raspa el suelo para enterrar el punto que a su interrogación falta, y el sol fortalecido esfuma la energía encarnada en el campo. No queda humedad en las cosas y se evapora la vida para siempre. No hay voces, niños, águilas, culebras, ni siquiera buitres o ruiseñores. Dormitan en los libros. Terco, seco el páramo y azul el cielo, el burro escarba su pregunta en el suelo. La idea original surgió en un viaje a Marruecos. Fui a dar unas clases en la Universidad de Agadir y al salir del aeropuerto, claro, pasas de nuestro mundo a otro mundo completamente distinto, mucho más precario. En las calles era muy habitual pues ver carromatos con burros, ¿no? Entonces me llamó la atención y pensé que el burro podía ser un símbolo de sabiduría telúrica frente a nuestras sociedades altamente tecnologizadas, que son soberbias y que piensan que con la tecnología se van a resolver todos los problemas y sin necesidad de cambiar la manera de entender y ver las cosas. Es sabio ese ojo que enarca el horizonte más allá del ocaso. Sin cuidado el rumiante mastica su pensamiento en el establo. Afuera llueve casi tanto como adentro, y en el aire calentito y oloroso de los animales al lado aflora con densidad un aforismo. Burro casi esqueleto, burrito querido en el páramo seco, rebuzna tus secretos. Y el tema de los hoteles, a lo mejor lo relacioné con las cabras de Fuerteventura, ¿no? Porque una vez leí algo así como, yo creo que era un globo sonda de los periódicos donde hablaban de las cabras que estaban impidiendo o mortificando, digamos, el turismo y tal, ¿no? Porque entraban en los hoteles. Entonces lo que yo pensé en aquel momento, bueno, las cabras estaban antes que los hoteles, ¿no? Entonces quizás, pues, a lo mejor habrá algunos hoteles que sobran más que algunas cabras. La configuración demográfica y económica del lugar hubiese sido completamente distinta. No digo que no haya turismo, pero, en fin, tal vez hubiese otro tipo de turismo, menos hoteles y más cabras, no lo sé, es una posibilidad. Y tal vez el burro de los hoteles tenga que ver con las cabras de los hoteles de Fuerteventura. Este lo publiqué originalmente en Baile del Sol y luego salió en edición bilingüe en 2018, en Estados Unidos, con la traducción de Ellen Skoronsky, que es una amiga. Es muy buena traducción, muy buena. Escritos Antivíricos surge un día porque
A mí no me gustan los juegos de mesa, yo no soy jugador de juegos de mesa. Pero claro, en la pandemia en mi casa me volvían loco para jugar a esto, a aquello. Entonces empezamos a jugar al Trivial un día. Entonces una de las preguntas del Trivial era, ¿las cabras nadan? Entonces yo contesté a mis hijos, que eran más pequeñitos, yo sí, con gafas y tubo y aletas. Entonces nos echamos una risa. Entonces el primer texto se titula Las cabras nadan. Y a partir de ahí escribí una serie, son 60 y tantos relatos que los escribo a medida que va pasando las distintas fases de la pandemia. Entonces tengo un protagonista nombrado de 5 maneras, que era el encerrado forzoso, el liberado a medias, el embosado a medias, no sé qué, y el inmunizado, ¿no? Entonces es como unas crónicas literarias sobre la vida de una familia y de un protagonista fundamental a lo largo de las distintas fases, en las que se desarrolla el confinamiento y finalmente la salida libre a la calle. Nosotros estamos contaminados, digamos, si quieres químicamente, pero también semánticamente, y es reflexión sobre eso y sobre la necesidad de un nuevo pacto natural, un pacto social con la naturaleza, como lo de Michel Serres y tal, que habla de estas cosas, ¿no? Y habla de la contaminación, digamos, blanda, que es la contaminación semántica, ¿no? Todo el mundo habla de crecimiento, desde los partidos de ultraderecha hasta los de ultraizquierda, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, pero eso es insostenible, ¿no? Nadie habla por ejemplo, de llegar a un equilibrio como los bosques antiguos, ese tipo, una homeostasis del sistema, aunque al final habrá entropía y todos moriremos, pero no sé, eso es contaminación semántica, ¿no? Todo, o sea, el tema de que nos llamen consumidores, eso lo dije hoy en clase. ¿Por qué me llaman consumidor? Yo no soy consumidor, yo consumo, pero no me llames consumidor, llámame individuo, ciudadano, qué sé yo. O sea, todo, ¿no? Los medios de comunicación, las películas, los videojuegos, los videoclips, la música entre comillas que se escucha hoy, todo es un bombardeo semántico, ¿no? El manifiesto fruturista es alternativo y ecológico e invita al consumo de fruta de temporada y de cercanía. Así que, como el inmunizado es de las Islas Canarias, adiós a la fruta importada. Fruta de temporada y punto, de manera que los kiwis vengan de San Mateo, el vino de Icod y la Jeria, el plátano de Puerto de la Cruz y Arucas, las naranjas de Telde, la piña de Frontera, el café de Agaete, la caña de azúcar de Ginamar, el aguacate de Mogán, los mangos de Moya, el guarapo de La Gomera, la uva de Tafira y de Co, el níspero de Firgas, los higos de Galdar, las manzanas de Valle Seco, las aceitunas de La Oliva y Santa Lucía de Tirajana y los tunos de Bañaderos. La humanidad a la capela, el manifiesto fruturista, es la que desea saborear en paz la fruta y la que no quiere tener prisa loca por llegar a un futuro aún más futuro y vacío de sentido. Calma, comer despacio. El futuro está lleno de fruta. No será futuro de vértigo, sino fruturo de sosiego. Agnès Varda, la cineasta belga, tiene varios documentales. Hay uno, creo que se llama Las playas, de Agnès Varda, y ella decía que si nos abrieran, seguro que dentro tendríamos algún paisaje. Si te abrieran a ti, ¿qué paisaje tendrías? Sería enfrente de la casa de mi abuelo. Yo cruzaba la calle y abría una verja y había 2 anones inmensos cuyas flores huelen muy bien, ¿no? Y ya entraba en las plataneras. Y a mí me gustaba subirme a esos árboles, ¿no? Y me encantaba el olor de esas flores. Ese sería mi paisaje primero. De acuerdo. Pues muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, encantado. Encantado.